Bien, bueno, ya, ahora estoy grabando y les voy a compartir pantalla. Porque tengo entendido que ustedes alcanzaron a ver las clases 4 y 5 completas. A ver, tengo que arreglar aquí las cosas. Ya, ahí tengo el chat. No, porque si no lo abro al tiro, después ya no podré abrir el chat. Entonces, lo que en estricto rigor, lo que nos toca hoy día es esa clase de ejercicios del teorema fundamental del cálculo. Eso sí, me tienen que decir ustedes si ustedes alcanzaron a ver algo de esta clase ya o no. Ay, díganme por favor, ¿me pueden hablar? Sí, profe. ¿Qué es lo que alcanzaron a ver? Voy a ponerme aquí hacia abajo, entonces esa parte la vieron. Bueno, la primera parte es más bien solamente donde ponen el teorema. Este ejercicio, ¿lo vieron? Por mi parte no, profe. ¿Cómo? Por mi parte no. Es que se supone por lo que alcanzaron a ver en su clase. Es que ¿por qué me dijeron de que alcanzaron a ver algo de la clase 6? O sea, de esta clase de ejercicios. No, yo no, con mi profesor de cátedra no vimos esa clase. Ah, entonces quizás había un malentendido ahí, porque con los profesores de cátedra ustedes tienen, se supone que son 2 clases con materia y una clase para contestar dudas y eso, ¿ya? Pero hay una cosa, si tú me dices que no han visto eso, entonces supongo que todos no lo han visto, porque se supone que tengo la mitad de un curso, a lo más, o un curso completo de cátedra, pero los cursos ahí no se mezclan con las clases de ejercicio. ¿Ya? Entonces miremos brevemente aquí este ejercicio que es bien bonito. Aquí nos dan esta función. Acá. Ya. Fíjense acá, la función es en X y es una integral que va desde 0 hasta X. Y nos piden calcular la segunda derivada, ¿ya? En 1, en este caso, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es derivar el asunto. La primera derivada es más o menos lógica acá, porque como la derivación es la operación opuesta a la integración, perdón, acá, estas dos operaciones se cancelan y me queda solamente la función de adentro, ¿ya? O sea, esto aquí evaluado en X en este caso. Ahora, lo interesante es cómo calculo la segunda derivada, porque aquí ahora tengo que aplicar lo que es regla de cadena y necesito la derivada de la arcotangente.
Entonces aquí, por eso pusieron aquí como bien en grueso, cómo se calcula la derivada de la arcotangente. Bien, entonces, para eso, lo que vamos a hacer es aquí tener en cuenta, voy a escribirlo acá al lado. Sí. Ay, quería ocupar el negro, eso. Ya. Aquí simplemente ponemos entonces y igual a arco tangente, ¿ya? O sea, aquí la tangente de y va a ser igual a x, ¿ya? Bueno, claro que en este caso y es función de x, pero eso que no nos preocupe demasiado en ese momento. Pero esta cosa aquí, ahora, la podemos derivar implícitamente, en el sentido de que, bueno, como por el hecho de que y es función de x, ya, nos va a aparecer aquí el y'. La derivada de la tangente es la secante al cuadrado, ¿ya? Y tenemos que multiplicar por el y', y la derivada de x aquí es 1. Entonces, por un lado, lo que podemos hacer acá es despejar aquí. A ver, lo voy a escribir aquí abajo. Y' es entonces igual a 1 partido por la secante al cuadrado de y. Bueno, secante, ya. Eso. Y luego utilizamos esta identidad acá para reemplazar entonces la secante al cuadrado por el 1 más tangente al cuadrado. Y obtenemos entonces para la derivada y', aquí reemplazo esta secante, ¿ya? 1 más tangente cuadrado. Pero teníamos esta parte de acá. La tangente de y es igual a x. Entonces, bueno, la tangente al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado. Y obtenemos aquí esta parte. Esto, a ver, lo voy a remarcar. No. Acá. ¿Ya? Fíjense de que entonces, ¿qué quiere decir eso lo que está puesto acá? Bueno, en general, como antes dijimos, y de x es la arcotangente, entonces aquí si tenemos arco tangente de x, la derivada de esto es entonces 1 partido por 1 más x al cuadrado. ¿Ya? Solamente estoy aquí juntando las diferentes ecuaciones que ya encontramos. Entonces, de esta manera, ahora acá podemos reemplazar eso en lo que teníamos acá para la segunda derivada y elevado a la arcotangente por esta derivada. Entonces aquí va por el 1 partido por 1 más x cuadrado y eso lo evaluamos en 1. Entonces obtenemos este valor de acá. ¿Ya? Eso es todo. Ahora, bueno, aquí, esta parte, lo que está puesto acá, es simplemente utilizando este hecho que yo anoté aquí arriba. La derivada de la arcotangente es 1 partido por 1 más x cuadrado. Entonces, como la integración es la operación opuesta,
utilizo ese hecho y obtengo esa fórmula de integración, por decirlo así, ¿ya? Ahora, fíjense acá en este. Acá. Aquí procedemos de la misma manera en el sentido de que... ya, estoy ya... A ver... bueno, voy a empezar por aquí atrás. Si yo coloco y, bueno, de x es igual a... no, a ver, para seguir el mismo orden de acá, es igual a... sí, el arcoseno de x, ¿ya? Entonces tengo que el seno de y es igual a x, ¿ya? Ahora, puedo derivar eso implícitamente pensando que y es función de x, entonces voy a obtener coseno de y, pero aquí multiplicado por y' es igual a 1. Bueno, y ahora voy a seguir aquí al lado derecho por falta de espacio. Entonces tengo que y' va a ser 1 partido por coseno de y. Y ahora utilizo el hecho de que el seno cuadrado de y más el coseno cuadrado de y, bueno, es igual a 1, ¿ya? Entonces aquí puedo despejar el coseno como, o sea, coseno de y es simplemente igual a raíz de 1 menos seno cuadrado de y. Y luego, ay, no me queda mucho espacio acá. Lo vamos a escribir por acá. Y luego lo que hago acá es simplemente este seno cuadrado de y. Aquí ahora utilizo el hecho de que el seno de y es x. ¿Ya? Y de esta manera, entonces, voy a obtener de que la derivada del arcoseno, ¿ya? Es 1 partido por raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Se entiende? Es el argumento análogo a lo que hicimos recién antes, solamente de que aquí ahora utilizamos esa identidad trigonométrica y por eso podemos construir aquí esa derivada, ¿ya? O en este caso aquí el arcoseno resulta ser la antiderivada. Bien. Si no me preguntan, entonces yo sigo nomás, ¿ya? Me tienen que preguntar si hay dudas. ¿Sí? Por favor. Bueno, acá hay un ejercicio bien bonito. Bueno, que ya está resuelto en los apuntes, pero a lo que se refiere es que aquí, miren, el enunciado se ve como bien feíto, ¿cierto? Pero la idea es que mientras más feo se vea un enunciado, pueden estar seguros de que estos son ejercicios que solamente tratan de ver si ustedes tienen los conceptos claros, ¿ya? O sea, van a ser de solución bien simple. Entonces aquí nos piden demostrar de que la función en esta epsilon rara es una función constante.
¿Cómo podemos saber si una función es constante? Bueno, si la derivada es 0, ¿ya? Entonces, miremos acá. Aquí lo que están haciendo es, estamos aplicando el teorema fundamental del cálculo aquí, o sea, vamos a derivar esta ecuación de acá, ¿ya? Entonces, por eso aquí tenemos f' en esa epsilon rara. Acá esto va a ser, entonces, aquí la función evaluada en esa epsilon rara, y este por 1 es porque la derivada de esto respecto a esta letra, bueno, ya, llamémoslo epsilon, ¿ya? O sea, aquí, este 1 aquí es el de, bueno, epsilon, pongámoslo aquí, ¿ya? Respecto a este mismo epsilon, raro, ¿ya? Entonces, esta derivada aquí es 1, ¿ya? Menos, y aquí es, esto aquí queda evaluado en una constante, por lo tanto, al aplicar la fórmula del... a propósito, esa sería una opción que yo les podría poner. Si yo tengo una integral, pero acá no me cabe muy bien, ya voy a intentar. Aquí desde u de x hasta una b de x, de una f de t, ¿ya? Y quiero derivar eso pero respecto a x, ¿ya? La variable. Entonces, esto va a ser f en b de x por b' de x, donde esta prima se refiere a la derivación respecto a x, ¿ya? Menos f en u de x por el u' de x. Entonces, en este caso aquí, para esta parte de acá, tenemos que 1 es una constante, así que su derivada es 0. Así que aquí, en este caso, el b' sería igual a 0. Esta parte aquí no aparece y nos queda solamente este menos de acá, ¿ya? La función evaluada ahora en el límite inferior, el 1 partido por este epsilon al cuadrado, y por la derivada de esto. ¿Y cuál es la derivada de 1 partido por epsilon respecto a epsilon, ya? Esa es la variable aquí. Esa va a ser simplemente el menos 1 partido por epsilon al cuadrado, ¿ya? Y este signo menos de aquí es este signo menos de acá, ¿ya? Bueno, hacemos el cálculo, estos signos menos se cancelan, aquí me va a quedar un signo menos, después multiplico esto para allá y me queda el epsilon cuadrado más 1 también. Entonces, y aquí ahora ustedes pueden ver que eso efectivamente se anula, ¿ya? Entonces, la derivada es 0 y para todo epsilon. Entonces, significa que es una función constante. Y luego, en particular, lo podemos evaluar para un valor apropiado o simple. En este caso, tomaron el 1. Y de esa manera, como para 1 la función vale 0, como es constante, entonces vale 0 para todos los valores. ¿Ya? Bien. Ahora, miren este ejercicio acá. No. A
A ver. Perdón, necesito papel acá. Acá lo tengo. Ah, sí, de hecho ya me lo anoté antes una vez. Así que, porque este siguiente ejercicio aquí es bien bonito porque tiene como el mismo esquema. Se ve horrible el enunciado, ¿ya? Pero si uno no se asusta y de ahí simplemente analiza el problema paso por paso, entonces sale bien directo y fácil. ¿Ya? Así que ánimo cuando vean ejercicios feitos, por decirlo así, no se asusten, porque son ejercicios en sí bien bonitos que se resuelven de manera bien, digamos, o sea, trabajando de manera sistemática, uno puede ahí avanzar muy bien. Entonces, aquí el enunciado era, tenemos la integral desde 0 hasta x de coseno de t por g' de t menos la integral de 0 hasta seno de x por t cuadrado g' de arcoseno de t. De t. Ya, y esto se supone que es igual a coseno de x menos 1. Y nos piden encontrar el valor de g' de t. ¿Ya? Bueno, al principio eso como que parece medio imposible, ¿cierto? Pero no hay que rendirse. Aquí tenemos una herramienta. Siempre y cuando tenemos las integrales involucradas, acá, la primera opción siempre va a ser, o sea, con cualquier tipo de ecuación integral, de hecho, ¿ya? Una de las herramientas más efectivas siempre va a ser la derivación, ¿ya? Porque con eso nos deshacemos aquí de las integrales. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos aquí es derivamos esta ecuación respecto a x. Ahora, entonces, en la primera integral aquí, por teorema fundamental del cálculo, en su versión más simple, nos queda solamente el coseno de x por g' de x. ¿Ya? Después, para la segunda parte aquí, necesitamos más bien el teorema en su versión un poco más amplia, donde la u de x, o sea, por lo que yo les anoté ahí en azul en los apuntes, u de x ahora aquí es la función constante igual a 0, pero v de x ahora es la función seno de x. Entonces, es la función de adentro de la integral evaluada en el límite superior. Entonces, en este caso tenemos seno al cuadrado de x por g' del arcoseno del seno de x. ¿Ya? Pero eso lo tenemos que multiplicar por el u', o sea, no, perdón, v, yo ocupaba aquí la v corta,
Entonces, por la derivada del seno, que es el coseno de x. Ya. Y esto es igual a la derivada del coseno es menos seno de x. Y el menos 1 ahí, la derivada es 0. Así que eso nomás. Bien. Lo bueno es que ahora acá, esto de acá, como el seno y el arcoseno son funciones mutuamente inversas, entonces esto es solamente x. ¿Ya? Y ahora ya tenemos una ecuación donde tenemos la g' de x y podemos despejar de esta ecuación entonces el g'. Entonces hagámoslo en dos pasos. Vamos a tener g' de x igual a coseno de x menos seno cuadrado de x por coseno de x. Perdón. No es igual a. Aquí en esa parte no todavía. Ya, aquí si formamos ese producto, entonces esto entonces es igual a menos seno de x. Ya, ahora aquí podemos ver de que podemos sacar un factor en común todavía, el coseno g' de x coseno de x por 1 menos seno cuadrado de x igual a, bueno, menos seno de x. Ahora, el 1 menos seno cuadrado es el coseno cuadrado. Así que en total vamos a tener aquí un coseno al cubo. Y ahora sí podemos despejar al tiro el g' de x. Entonces, como menos seno de x dividido por coseno al cubo de x. Listo. Eso era lo que era ese ejercicio. Pero aquí ustedes pueden ver, si aplicamos aquí bien el teorema fundamental del cálculo, la ecuación al tiro se va a simplificar mucho y después es cosa de despejar solamente. ¿Se entendió? ¿Están despiertos todavía? ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces sigamos. Y... ya. Ahora, aquí viene una parte que es como un poco complemento de las clases. Por lo que yo he ojeado las clases 4 y 5, no han visto ahí el logaritmo natural todavía. Pero aquí ahora, entonces, por eso pusieron acá eso como definición. Lo que pasa es que tomamos la función 1 partido por t, ¿ya? Y miramos la integral del 1 en adelante. Ahora, no, acá está. Si miramos acá el gráfico, ay, perdón, estoy con el lápiz equivocado todavía. Tengo que ocupar este. Aquí. Bueno, ya. Este es el eje X, se supone.
no está tan derechito, pero bueno. Aquí ponemos el gráfico de la función 1 partido por x, que hace más o menos algo así. ¿Ya? Pongámoslo así. Entonces, por acá está el 1. Y ahora el 1 va a ser nuestro punto inicial. ¿Qué quiere decir eso? Si x está aquí del lado derecho, entonces tengo este área aquí que voy a estar calculando, ¿ya? Si x está del lado izquierdo, acá entre el 0 y el 1, acá con x, entonces aquí lo que estoy haciendo es, estoy contando en dirección negativa, ¿ya? Y eso significa de que por eso ahí en esa parte la función va a tener un valor negativo. Y también para 0, por ejemplo, aquí tengo el problema de que 1 partido por x o por t, digamos, eso tiende a infinito. Entonces ahí digamos, ya no puedo definir la integral, ¿ya? Aunque yo quiera intentar de tomar el límite aquí, ese límite no va a converger para el valor x igual a 0 para el logaritmo natural, ¿ya? Entonces, por eso aquí la importancia de que x tiene que ser estrictamente mayor que 0. Aquí pusieron, de la clase pasada. Bueno, aquí lo que pasa es que vieron la fórmula para las integrales aquí con ciertas potencias, pero excepto para el caso con p igual a menos 1, lo que vimos aquí ahora, ¿ya? Eso. Ahora, lo que pasa es que si nosotros tenemos o sea, aquí como límite superior de la integral una función en x, entonces eso quiere decir de que en estricto rigor aquí eso es la derivada del logaritmo natural de la función, o sea, es una función compuesta aquí ahora, ¿ya? Y lo que obtenemos aquí es esa fracción, la derivada dividido por la función. Ahora, y esto es teorema fundamental del cálculo en el sentido de que es la función interior evaluada en el límite superior, pero eso lo tengo que multiplicar por la derivada aquí del límite superior, ¿ya? Ahora, esta cosa aquí, esta construcción, ¿ya? Se llama también la derivada logarítmica de la función f, en el sentido de que tomo primero el logaritmo natural de la función y después derivo el asunto y voy a obtener una fracción de este estilo. Y eso tiene mucha utilidad, por ejemplo, para ciertos tipos, ¿ya? De ecuaciones diferenciales, por ejemplo, ¿ya? Ahí tiene bastante utilidad. Y ustedes van a tener el ramo de ecuaciones diferenciales también en su momento. Eso. ¿O lo tienen ahora ya? No, creo que eso viene a la altura de cálculo 3, cálculo avanzado. El próximo semestre lo van a tener, creo. Ya. Bien. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo. Aquí
Entonces, simplemente se utiliza el hecho de que si ustedes se fijan, tengo que el numerador aquí es justamente la derivada del denominador. ¿Ya? Entonces, de esa manera, esta integral aquí de esta función racional es de este estilo. Y por lo tanto, puedo calcularlo de manera bien fácil en este caso. ¿Ya? Y aquí tengo esto aquí ya es el resultado final en el sentido de que esto de aquí es un número. A propósito, acá ustedes no necesitan poner esto es aproximadamente y en decimales, ¿ya? Eso no es necesario. Esto de aquí es el resultado exacto, ¿ya? Con eso ustedes ya tienen puesta la respuesta. Entonces, acá, bueno, aquí existe una forma de calcular entonces la integral de la tangente. Porque, ¿se acuerdan? Bueno, para calcular la derivada de la tangente ya era medio lío, ¿ya? Porque había que usar la regla del cociente. Entonces, bueno, la integral de la tangente, que sería como ir hacia el otro lado, ¿ya? Esa también es un poco más complicada, pero se utiliza aquí la derivación logarítmica, o sea, esta parte de acá, ¿ya? Entonces, porque la tangente es seno partido por coseno, ¿ya? Entonces, de hecho, aquí hay un error de tipeo, o sea, una falta de tipeo, más bien. Aquí falta el de X, ¿ya? Yo sé que me van a decir detallito nomás, ya, pero por favor, en las pruebas, si se olvidan de eso, eso les resta puntaje, ¿ya? Bueno, aquí entonces podemos usar el coseno de X como nuestra función, ¿ya? Acuérdense que necesitábamos bueno, aquí está puesto. No. Aquí el f' partido por f. Entonces, con la f igual al coseno, tenemos que f' es menos seno, así que nos aparece este signo menos de acá, ¿ya? Y como queremos que el asunto aquí sea una identidad, necesitamos acá multiplicar por este otro menos 1. O sea, por eso, en total, para la fórmula nos queda solamente un signo menos afuera, porque acuérdense, el f' lleva este signo menos de acá, ¿ya? Y luego aplicamos aquí la derivada logarítmica y nos queda simplemente de que va a ser menos el logaritmo natural del coseno y evaluado en los dos extremos. Ahora, aquí hay dos cosas. Eso solamente está bien definido acá, como el logaritmo natural necesita que el argumento sea positivo, entonces hay que poner aquí los valores absolutos, ¿ya? Y la otra cosa, bueno, esto de aquí lo podríamos escribir de otra forma también, utilizando las reglas del logaritmo, simplemente, ¿ya? En el sentido de que esto va a ser acá con menos, acá con más, entonces sería el
logaritmo natural de, entonces, coseno de A dividido por coseno de B, ¿ya? Pero ahí es cosa de gusto. Pero hay una cosa, no, sí, está bien, ya. Eso. Aquí solamente, después eso es arreglo estético, ¿ya? Cosas de gusto. Aquí un ejercicio, calcule, acá, bueno, de la cotangente la integral. Entonces, vamos a necesitar otra hoja. O prefiero, bueno, igual creo que tenemos algo de tiempo todavía. Ya, cotangente. Ya, vamos a correr esto para allá. Tengo que cambiar acá al lápiz. Pip. Ya, entonces, era la integral entre A y B de la cotangente de X de X. Ya. La cotangente era simplemente el coseno de X dividido por seno de X. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya, qué bueno. Porque si no están de acuerdo me tienen que reclamar, ¿ya? Bien. Entonces, lo que necesitamos acá de nuevo es esa estructura de la fracción entre f' dividido por f. Entonces aquí lo que vamos a tomar es como f de x, el seno de x, y en este caso aquí f' de x es simplemente el coseno de x, así que de esta manera aquí la integral va a ser simplemente el logaritmo natural de el seno de b menos el logaritmo natural del seno de a. ¿Ya? O sea, aquí este es incluso más simple que el ejemplo de la tangente, era el anterior. Ya. Entonces, miremos acá lo siguiente. Ya. Aquí para la pregunta 1 aquí, tenemos que distinguir aquí entre los, o sea, a ver, la función la que queremos, ya, perdón, se me olvidó cambiar de lápiz, acá. La función que queremos integrar es la función valor absoluto. Entonces, aquí es esta diagonal y acá es esta diagonal. ¿Ya? Lo que pasa es que aquí en un primer momento tenemos que distinguir, porque como estamos, o sea, la función valor absoluto aquí depende si estoy con números positivos o si estoy con números negativos. Entonces tengo que distinguir aquí en dos casos. Primer caso, si x es mayor, bueno, de hecho, o igual a 0, y el segundo caso tiene que ser, o sea, aquí primer caso, ¿ya? Y segundo caso con x menor que 0, ¿ya? Entonces, si x es positivo,
aquí claramente tengo, aquí, si este es mi X, para calcular este área, este triángulo acá, es un medio base por la altura. O sea, aquí lo puedo hacer con trigonometría simple, en el sentido de que aquí el valor de la integral y es simplemente un medio X por X, ¿ya? Si X es mayor o igual que 0. Ahora, ¿qué pasa si X es negativo acá? Entonces, esta distancia aquí va a ser mi X. El problema es que este punto de acá ahora es como un menos X, o sea, es negativo, ¿ya? Entonces, acá, para tener realmente la distancia acá, la longitud, entonces tengo que tomar el valor absoluto acá. Y la altura va a ser acá también, entonces, X. Entonces, en este caso, aquí tengo que tomar un medio, sí, X por el valor absoluto de X. Ahora, el tema es que esto es porque aquí, si se fijan, a ver, perdón, ahora sí pueden ver la flechita, ¿cierto? Esta distancia aquí, desde 0 hasta este punto X de acá, ¿ya? Esto es una longitud negativa, o sea, voy a integrar en dirección negativa, porque la integral parte desde el 0, ¿ya? Así que aquí puedo dejar la parte negativa, por decirlo así, pero para tomar la altura aquí, tengo que tomar el valor absoluto. Entonces, por eso aquí es un medio base por la altura, ¿ya? Bueno, y como el valor absoluto de X es igual a X cuando X es mayor o igual que 0, entonces por eso puedo decir aquí de que esta integral aquí realmente es igual a esto, porque puedo usar la misma expresión para ambas situaciones. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, Ya. Entonces, bueno, la verdad, el siguiente acá, con el 1 más X, esto de nuevo aquí es simplemente, tomo esto de aquí como mi función f, entonces la función f' en este caso es 1 acá, porque me queda solamente la derivada del t respecto a t, que es 1. O sea, aquí hay un 1 y aplico la derivada logarítmica acá. Ya, miremos mejor entonces este último de acá. Permítanme anotármelo cortito para poder traspasarlo a otra hoja. Sí, nos queda justito, creo nos queda el tiempo para eso. F en seno de X igual a pi medios 0 a pi F en seno de X de X. Ya, miremos el asunto. Veamos qué sacamos de acá. Eso sí, voy a necesitar otra hoja para tener un poco más de espacio. Bien. Por ahí. Y acá. Ya. Entonces, muestre que esto, 0 pi x f
en seno de X es igual a pi medios, si me lo anoté bien, de f de seno de X. Ajá. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué harían ustedes? Bueno, a ver, aquí lo que pasa es que tenemos una ecuación entre dos integrales. Entonces, aquí siempre existe la opción, la primera opción de que, en primer lugar, digamos, derivemos acá, a ver qué es lo que sale. A ver. Sí, a ver, voy a dejarlo con la misma X acá. No, lo que pasa es que en este caso acá, como tenemos ambos extremos de la integral son números solamente, aquí más bien hay que usar la segunda parte de la... A ver, lo único es que acá tengo que modificar un poco la notación. Y... ya, lo que pasa es que aquí... acá en esta parte, esto tiene cierta primitiva, llamémosla G mayúscula de X, la primitiva. Ya, no, mejor lo escribo para que... Es que el problema es aquí uno no, o sea, no hay que enredar la notación acá. Entonces, esto va a ser aquí cierta G en pi menos G en 0, y esto va a ser entonces igual a pi medios por esta f en pi menos f en 0, ¿ya? Eso es una parte del teorema fundamental del cálculo. Sí, es que nosotros conocemos aquí a ver, pasarlo a integrales de 0 a X. Y de X a pi, dice ahí, ¿o no? Sí, creo que sería una idea interesante. Intentemos eso. Lo que pasa es que acá, en este caso, lo que yo estoy utilizando, o lo que yo estaba pensando en usar acá, es más bien el hecho de que estas letras mayúsculas aquí son las antiderivadas de las funciones de aquí de adentro, ¿ya?
en este caso aquí la F mayúscula corresponde a la F evaluada en seno. Entonces, eso. Pero es que ahí está mi duda. Creo que el concepto de antiderivada no lo han visto tanto todavía, ¿o sí? Pero creo que en una parte ya aparece un poco una pincelada de este concepto, pero no se aplica mucho todavía. Paro. Bueno, perdón. Ay, siempre le ponen cualquier nombre a las cosas, pero el asunto es que eso es parte del teorema fundamental del cálculo todavía también. Bueno, pero ya, si miramos entonces aquí primero una parte, desde 0 hasta z, entonces, de x, f de seno de x igual a... Ah, no. No, no podemos hacer eso. O sea, si queremos mirarlo así por partes, de 0 hasta z, f de seno de x, así, eso es falso. ¿Ya? Porque una integral de 0 hasta z no tiene por qué comportarse de manera directamente proporcional a lo que es el otro lado. Eso no tiene por qué ocurrir. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí necesariamente es escribir las 4 integrales acá. X, f de seno de x más la integral de z hasta pi de x, f de seno de x y igual a pi medios por la integral de 0 hasta z de f de seno de x más pi medios por la integral de z hasta pi de f de seno de x. Tengo que correr el chat aquí. De x. Ya, ahora sí. Esto ahora está bien, ¿ya? Lo que sí vamos a suponer aquí para evitar enredos de signo, que 0 menor que z menor que pi, ¿ya? Y esto ahora lo podemos derivar respecto a z. Aquí d a de z. Entonces, eso lo aplicamos en toda la ecuación acá. Y lo que vamos a obtener acá, entonces, va a ser ya, zf de seno de z sí, por 1 y acá es menos 0 menos y acá nos queda la función, o sea, esto de acá evaluado en pi, pero tenemos que multiplicar por la derivada del pi, que es 0. Así que esto no va a aparecer, nos queda menos el... Ay, nos queda 0 nomás. ZF de seno de z. Y aquí esto, bueno, se anula.
Sí, no, no sirve meter esta Z entre medio. Pero por alguno de estos lados va el asunto. Ahí, lo único es que, perdón, ya son pasados las 9. Ya, yo propongo la próxima vez hagamos este ejercicio ahí rapidito al principio. ¿Ya? Lo terminamos tranquilamente. ¿Les parece? Sí, profe.